Bueno, buenas tardes a todos los que están viendo este video. Hoy empezamos un tema muy interesante en Java, que son las colecciones. Un tema muy importante, muy variado y que al principio puede por esto parecer difícil, pero es cuestión de practicar y de sacar en limpio los conceptos. Como siempre, yo les sugiero que hagan un resumen de lo que vayan leyendo en las guías. A diferencia de los arreglos, vamos a ver que las listas o los array lists son como una especie de arreglos que son dinámicos, ¿sí? Pero veamos qué nos dice la guía de colecciones. Bueno, primero esta guía comienza introduciéndonos un poco en las clases que son los wrapper o clases de envoltura, ¿sí? Estos wrapper lo que hacen es envolver los tipos de datos primitivos como son el int y el float y todo eso en un tipo de datos que tal vez es, voy a poner acá pantalla, que está envuelto. Y esto quiere decir que le agregan un montón de métodos que nos permiten hacer un montón de cosas más que el tipo primitivo no lo permitía. Por ejemplo, los primitivos son los enteros, los float, double, char, y siempre se escriben con minúscula. Su clase wrapper siempre va a estar con mayúscula y permite cosas importantes como por ejemplo el parseo o conversión entre elementos. Esto es bastante importante, bastante útil. Por ejemplo, si yo quiero convertir un entero, cualquier número a entero, puedo usar integer.parseInt. De igual manera, si quiero convertirlo a double, double.parseDouble, ¿sí? Entonces, estos métodos también son útiles, por ejemplo, para todo lo que se herede de la clase object, ¿no? Por ejemplo, no sé, el método equals, el método compare y demás, ¿no? Cuando nosotros tengamos que hacer esto, a veces de forma automática va a detectar si el tipo de datos está escrito con mayúscula, que este valor, por ejemplo, que sería un tipo de datos primitivos, se está encajando, digamos, está haciendo un boxing adentro de un tipo empaquetado, como que cabe adentro de su envoltura, como que envuelve un número entero. Y de la misma manera, la desenvoltura o unboxing se produce de forma automática, como vemos acá, ¿no es cierto? Yo puedo decir que este es un tipo de datos integer y al guardarlo dentro de otro número de tipo int, que es un tipo primitivo, estoy haciendo una desenvoltura en forma implícita. Así que esto es automático, no se preocupen por eso. Podemos envolver y desenvolver y usar los tipos como nos convenga. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces los vamos a necesitar, por ejemplo, con las clases de iteración, con la clase iterator, por ejemplo, y otras clases más, ¿no? Bien, pasando a otro tema, acá tenemos el tema de Java Collections, ¿no es cierto? El framework es esto, ¿no es cierto? Toda mi estructura de trabajo en la que vamos a estar teniendo un conjunto de elementos, entre ellos las colecciones. Como saben, todo desciende de la clase collection, ¿sí? Y entre los collection me gustaría destacar acá list, que son nuestras listas, queue, que son nuestras colas, y set, que son nuestros conjuntos. Tenemos que tener en cuenta esto importante. También tener en cuenta, dentro de esta herencia o jerarquía de collection, ¿no es cierto? Porque todo desciende de collection, que estos que están en verde son interfaces. Y como saben, las interfaces no tienen métodos, simplemente dan como una especie de interfaz que se debe implementar a las clases que justamente la implementan. Entonces, vamos a decir que lo que desciende o implemente la interfaz list va a tener que implementar métodos que tengan que ver con agregar o remover elementos dentro de una lista. De igual manera, las clases que descienden de set o de conjunto van a tener que implementar los métodos de conjunto. Las que están en naranja se ven como clases y acá vemos que tenemos ArrayList, que es una lista parecida a un arreglo, pero que sus elementos crecen en forma dinámica, y Linked List. Vamos a destacar estas dos como más importantes. Estas son listas enlazadas. Se pueden agregar elementos al principio y elementos al final como si fueran nodos. Vector es una clase parecida a ArrayList, pero que sus métodos están
serializados y no se usa tanto. Así que nos vamos a quedar con ArrayList y con Linked List. También tenemos acá Stack. Esto son las pilas. Y las queue son las colas. Entre ellas tenemos las colas por prioridad. Por ejemplo, Priority Queue. Después de esto, si quieren, les dejo un ejemplo, un video con Priority Queue. Pero básicamente estas son colas, pilas. No vamos a verlas en este curso. Simplemente me interesa que vean listas. Entre ellos el ArrayList como icono. También tenemos los conjuntos. Y cuando hablamos de conjuntos, tenemos que hablar de los tres tipos de conjuntos, ¿sí? Uno de ellos es el hash set, otro es el linked hash set y otro es el tree set. La diferencia está en que, por ejemplo, tree set la forma en que se guardan y que se buscan los elementos. Hash set siempre es más rápido al momento de guardar. Tree set es más rápido para recuperar y se guarda en una forma ordenada. Y linked hash set se guardan las cosas por ahí en el orden en el que fueron insertados, ¿no? Esto sería como un orden aleatorio, orden en el que fueron insertados, orden por ascendente o descendente, en forma alfabética, en forma numérica, como quieran llamar. Noten que, como treeset guarda los elementos en un orden ascendente o descendente, debe además de implementar set, la interfase sorted set, que es sorted ordenado. También tenemos, aparte de toda esta jerarquía y muy aparte, está una interfase map. Y de estos map tenemos también distintos tipos. Hash map, tree map, linked hash map. Pero nosotros vamos a ver este que dice tree map, que es un mapa ordenado. Y es totalmente distinto a los otros tipos de collection, ni siquiera vienen de la misma jerarquía. Pues tiene que llamarse de esta manera porque es un mapa donde tengo una llave y un valor asociado. Y ya lo vamos a ver en más detalle. Bueno, la guía nos dice que, bueno, ¿qué es importante y qué diferencia un conjunto de una lista? Bueno, el conjunto no puede tener elementos repetidos y se guardan en un orden específico. Como vemos, son más fácil de orden automático. En cambio, en las listas no. No quiere decir que sean peores, simplemente son diferentes. Acá tenemos entonces una breve descripción de lo que hace cada uno, declarando ArrayList como el icono de todo esto. Es tan fácil como decir ArrayList de tipo integer, esto que está entre estos corchetitos es el tipo de datos que va a guardar la ArrayList, pues podría guardar string, integer, lo que quiera. En este caso está usando la clase empaquetada de enteros para crear una ArrayList de enteros. Si yo no aclaro que es de tipo integer, me va a declarar un ArrayList de tipo object, que es un tipo genérico, y ya tiene otras propiedades. Por defecto, object. Si aclaro, el tipo que yo quiero. Linked list, como les decía, tiene métodos como agregar al principio y agregar al final. At first, at last. Y a veces son útiles, son parecidas. Les recomiendo que si después tienen tiempo, lo miren. Vector, como decíamos acá, los métodos están sincronizados, son más útiles para ciertas situaciones y está más restringido que el ArrayList, así que vamos a usar por defecto ArrayList. En cuanto a conjunto, hablamos de hash set. El hash set, todo lo que empieza con hash, utiliza una tabla hash y lo que hace es darle un número único a cada elemento, un número que se autogenera. Y de esa forma lo puede guardar más rápido o lo puede recuperar más rápido, ¿no? Pero no se recuperan en el orden en el que fueron insertados. Con treeset, acá hablamos de una estructura de árbol y por tanto permite el ordenamiento automático, ascendente o descendente, esto lo puedo agregar. Linked hash set, habíamos dicho que bueno, es una tabla con una lista vinculada, entonces esto lo que hace es guardarlos en el orden en el que lo insertaron. Entonces, acá yo remarco algún errorcito que puede haber en este diálogo, en esta teoría. Si necesitamos, ¿qué nos dice? A ver, si necesitamos coleccionar los elementos sin que se repitan, cualquiera de los conjuntos es ideal, porque no va a guardar un elemento si está repetido. Si además no me interesa en el orden en el que se ordenan, voy a usar perfectamente un hash set, ¿sí? Acá sería hash set, porque no me interesa el orden en el que se va a guardar. Pero si te interesa que quiera que se reguarden en un elemento en el orden en el que yo lo inserté, acá hablamos sí de un linked hash set. Y por último, si queremos que se guarde en un orden especial, hablamos de un tree set. Esa sería la diferencia entre los tres. Cómo se guardan, cómo se recuperan. Bien, nos dice tanto las listas como los conjuntos descienden de collection. Miren todos los métodos que collection otorga a todos los que desciendan de ellos. Es decir, estos métodos los vamos a implementar y los vamos a poder usar en estas clases que defienden de esta interfase. Por ejemplo, el más importante, el método add y el método remove.
agregan y eliminan elementos de una colección. También tenemos elementos que son en bloque, por ejemplo, add all agrega toda una colección entera a otra colección. Clear elimina todo lo que hay en una colección. Contains me permite ver si un elemento está dentro de esa colección. Is empty si esa colección está vacía. Iterator, vamos a ver en especial el iterator que permite moverme dentro de los elementos de una colección. Y size me va a devolver el tamaño de la colección. Por último, toArray lo que hace es convertir una colección en un arreglo. Esto es lo que hace, lo pasa de una collection a un arreglo. Veamos algún ejemplito. Espero que no se me mareen mucho con esto, pero antes de pasar más adelante, les muestro algunos ejemplos que, bueno, tenía pensado mostrarles, ¿no? Bueno, miren en este ejemplo, basta simplemente para declarar un array list con escribir la variable, ¿no es cierto? En este caso lista, del tipo de datos, que en este caso es un array list. Y aclaro entre estos corchetes que el array list va a ser de tipo empaquetado string, ¿sí? Que es la cadena de caracteres. Luego simplemente invocamos a su constructor por defecto, ¿no? Con new array list y nada, simplemente no se olviden de estos paréntesis, que porque esto es un constructor. Acá podría yo aclarar que es de tipo string, pero con que yo ya en la declaración tenga el tipo de dato string, esto puede omitirse. En caso de que yo no le coloque el tipo de datos, esto va a ser un object. Bastará simplemente con usar el método add para agregar cualquier elemento. Si ustedes hacen el punto, nos van a aparecer todos estos métodos en bloque y todos los permitidos que recién veíamos de la clase lista, ¿no es cierto? Desde que vienen de list y por tanto de collection. Tenemos los métodos add, all, iterator, el for each para poder recorrerlo, put y get, clear, etc. Bueno, nosotros lo que vamos a usar son add y si quisiéramos remover, remove. Bueno, fíjense que acá voy agregando todos los elementos dentro de la lista y vamos a crear un iterator al cual le podemos asignar la lista, ¿no? Entonces, tan simple como decir 1 lista.iterator y a esta lista que yo creé le asigno un iterate. Esto lo voy a tener que guardar en una variable de tipo iterator. Entonces esto es lo que vamos a crear. Y como les pongo acá, este sería el paso 1. Después podemos recorrerlo con iterator hasNext. Acuérdense de que el método hasNext, bueno, es lo que nos va a permitir ver si tiene un próximo elemento. Y en caso de haberlo, yo esto lo voy a poner dentro de un while. Esto me va a determinar si sigo iterando o no. También vamos a decir que iterator.next me devuelve el próximo elemento dentro del collection. Por ejemplo, este es un array list que tiene object. No estoy declarando el tipo de datos, así que todo lo que yo guarde acá adentro va a ser un object. Por ejemplo, colección.add me está agregando una palabra. Pareciera un array list de string, pero en realidad es un object y debe ser tratado como tal. En este caso puedo agregar todos estos objetos que se pueden convertir al tipo de dato empaquetado string, pero por el momento se están tratando como object, e incluso podría declarar un arreglo de tipo object y usar el método toArray para convertir esta colección de objetos a un arreglo de objetos, o simplemente recorrerlo con un for element, vamos a decir por cada object dentro, por cada objeto de tipo object dentro de mi arreglo de object, voy a tomarlos y voy a imprimir su valor, ¿no? Incluso podría hacer una búsqueda diciendo si o punto equals, si este objeto es igual a scar, por ejemplo, podemos imprimir que es scar. O remover algún elemento de la colección con remove, por ejemplo, collection.remove y el objeto que quiero eliminar. Otro tema importante son el tema de los conjuntos. Por ejemplo, acá tenemos definido objetos que son hasset de enteros, ¿sí? Un hasset de integer en donde yo agrego estos elementos con add como lo haría normalmente. La particularidad es que no van a permitir los duplicados. Entonces, si yo agrego un 20, un 10, un 1 y un 5 se van a agregar. Pero cuando quiera volver a agregar el 20, no lo va a hacer directamente porque no se encuentra.
¿En qué forma se van a guardar? Es lo que diferencia un hash set del resto de los conjuntos. Por ejemplo, acá se va a guardar en distinto orden, ¿sí? En el orden que más le guste. Podrían guardarse en forma desordenada, pero se guarda mucho más rápido que en otros conjuntos. Cuando yo hablo de un triset, por ejemplo, voy a definir mi conjunto 2 como un triset, esto se va a guardar en forma ordenada, es decir, se va a guardar como tal vez un 1, un 5, un 10 y un 20, y cuando intente agregar el 20 ya no se va a guardar. Y cuando hablo de un linked hash set, incluso fíjense que estoy declarando del tipo dato set. Acá yo podría poner linked hash set si quiero. ¿Ven? Declaro una variable de tipo linked hash set e instancio una variable de tipo linked hash set. Pero bueno, puedo dejar simplemente declararlo como un elemento de la interfaz y instanciarlo como algo. Lo que no puedo hacer es colocar acá que instancie set, porque esto es una interfase y no puede ser instanciado. Si yo lo agrego acá, esto se va a agregar en el orden en el que fueron insertados, ¿sí? Es decir, se va a guardar primero el 20, el 10, el 1 y el 5, sin guardar el duplicado. Al correrlo, vemos en el primer elemento cómo se guardaron, ¿sí? En un hash set esto se guardó de cualquier forma. Primero el 1, después el 20, el 5 y el 10. En un triset, esto se guardó en forma ordenada ascendentemente. Si fueran letras, también se guardaría en forma alfabética. Y en el último, se guardaron en el orden en el que los inserté. Por último, podría ser una especie de random e ir cargando dentro del conjunto solo aquellos números que no estén repetidos. En este caso, voy a generar tantos números como como corresponda, ¿no? Porque fíjense que esto lo que va a estar haciendo es generar número, 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 hasta que, y solo lo va a agregar si el número no está repetido, ¿ven? Por ejemplo, podría yo guardar los números entre el 1 y el 21, entre el 1 y el 20. Y si yo lo corro, vamos a ver que se van generando estos números. Sí, fíjense que en mi conjunto 4 se acaba de generar un 2, se va a generar otro número y mientras no estén repetidos los va a ir agregando. En caso de que se genere, por ejemplo, un 10, un 5 o un 2, ya no lo va a agregar. Entonces esto va a ir generando los números y va a ejecutar tantas veces como 10 números distintos, pero obviamente que podría haber más números y esos no los va a agregar. Al final va a agregar solamente los números que se generen si son diferentes. Y si yo a esto le pusiera un límite entre 1 y 10, va a ejecutar tal vez muchas veces hasta que logre los 10 números distintos. Bueno, espero que esto les sirva para aclarar un poquito el tema de los conjuntos, ¿no? Pero bueno, acá habíamos dicho que los mapas eran una pareja de llave-valor, ¿sí? Así que tiene dos elementos, ¿sí? La llave puede ser un número y el valor podría ser una palabra. Entonces, podríamos decir al uno le corresponde, qué sé yo, perro. Al 2 le corresponde gato. Y así podríamos tener que cada vez que yo recupere el valor de 2, me devuelva gato, ¿sí? Y cada vez que yo recupere el valor de la llave uno, me devuelva perro. Así es que funciona, ¿no? Muchas veces está bueno para decir ante un DNI que me devuelva el nombre de la persona. Dice acá que tenemos distintos tipos de mapas, por ejemplo, hash, street y linked hash map. Nosotros vamos a utilizar el hash map, que es el más típico, no importa en el orden que se recupere, esto no permite duplicados, pero nos va a permitir recuperar las cosas dentro del mapa a través de dos métodos muy importantes, que son contains key, contains value. Esto se usan las condiciones. Por ejemplo, si contiene la llave tal, entonces hago otra cosa, ¿sí? Dentro de un if vendría fantástico. O si contiene el valor, qué sé yo, Pamela, que me devuelva la llave, que sería el DNI de Pamela. ¿Cómo ponemos cosas adentro de la colección? Con put. Ya no es con add, sino con put, y las recuperamos con get, ¿sí? Esto lo que hace es poner una pareja. Note que acá tiene una pareja de elementos. En este caso, tiene una llave que es un objeto y un valor que también es un objeto. Get me devolvería el objeto asociado de este objeto que venga como para. Podemos remover elementos con remove y también tenemos el método size. Bueno, miren que tenemos acá la diferencia entre todos ellos. Ustedes después lo leen, pero es muy similar a lo que habíamos visto con los conjuntos. Ahora noten que cuando yo lo declaro tengo que usar llave y valor. La llave, pues en este caso puede ser un integer y un string. Usamos los tipos de datos de envoltura y le llamamos personas. También podríamos, bueno, vamos a ver un ejemplito mejor, vale más que 1000 palabras. A ver,
Bueno, miren, acá yo he declarado un mapa que se llama diccionario, por ejemplo, y tenemos una pareja de dos strings. Este diccionario justamente va a tener una llave, el primero, y un valor, el segundo. Entonces, yo voy a usar put, que es mi método para agregar elementos a mi diccionario. Entonces, ante la palabra, agrego una definición. En este caso, alopecia, escrutinio, edificio. Todas estas son palabras que yo puedo guardar. Para recuperarla, puedo decir el diccionario.get de esta llave me devolvería la definición. De esta llave me devolvería su definición. Pero si no encontrara esa llave que yo le busco, puedo usar el método getOrDefault. GetOrDefault me permite obtener la definición si es que encuentra un valor asociado a esa llave y si no, que me devuelva algo raro, ¿sí? Me devuelva una definición por defecto. Esto es lo que hace getOrDefault. Lo mismo si yo quiero que no se repitan las cosas. Por ejemplo, put agrega algo. Pero ¿qué tal si esa palabra ya existe ahí? Acá podemos decir put if absent. Si este elemento no existía, por ejemplo, lo puedo guardar. Y si no, no lo guardo. ¿Ven? De esta manera podemos usar los mapas. Bien, volviendo entonces a nuestra guía. Así podemos ver cómo agregamos elementos dentro de una colección. Bien, volviendo entonces a los array list, nosotros podemos declarar un array list de la forma que queramos, en este caso de números o de enteros, y agregar elementos con add o con remove. En cuanto a los mapas, yo puedo guardar esto así, ¿no es cierto? Llave pareja valor, creo el hash map y después para agregarlo, put con el DNI y el nombre del alumno. En este caso, como habíamos dicho recién, el DNI de Pamela. Para eliminar algo, siempre vamos a usar un remove. Remove se puede usar de dos formas, pasándole el índice, acuérdense que son colecciones indexadas, o simplemente el elemento que quiero remover. Recuerden que esto, al igual que los arreglos, es una colección indexada, pero la diferencia sería que es más flexible, pues su tamaño crece y no lo tengo que predefinir de antemano. Ojo con esto, que también puede, si yo lo hago muy grande, va a ocupar más memoria. En este caso, fíjense, se está usando el remove con el índice 0 o se está agregando un elemento directamente, ¿no? Y esto se va a agregar en el índice 0, pues es el primer lugar libre dentro del array list. Recordemos que el array list también acepta números repetidos. Y bueno. Ahí está contando un poquito lo que serían los mapas, los recorridos por los mapas. Y algo que es muy importante, como recién yo les recalcaba, el uso del for. Acá yo voy a usar un elemento del tipo de dato que yo quiera recorrer dentro de la colección. Por ejemplo, si tengo alumnos, un objeto alumno, un objeto mascota. ¿Dentro de qué? ¿Dentro de una colección de alumnos o dentro de una colección de mascotas? Esta es la forma de recorrerlo, con el for each, ¿sí? Pero también podríamos usar otras formas para recorrerlo. En este caso se llama iterator. Pero antes que eso, fíjense que nos está mostrando acá de mapas. Esto es muy importante. Lo que va a hacer es convertir por ahí, todo, va a tomar todos los datos dentro del mapa. Con getKey yo obtengo la llave y con getValue yo obtengo el valor. Entonces, esto es un código que está bueno para que lo prueben y se fijen cómo puedo recuperar solo el conjunto de llaves, todo el llavero, o todos los valores. Por último, vamos a pasar a este iterator, que es algo que yo puedo asociar simplemente a una colección, a cualquier colección, por eso es genérico, y puedo depender de tres cosas. El método hashNext, más que todo es un método que me va a devolver verdadero si el iterator tiene algún elemento, pero si no me va a devolver false. Entonces yo así puedo saber cuándo llego al fin de esa colección. Entonces, si yo digo if colección, el iterator.hashNext, esto me devuelve un true, hay más elementos. Esto me devuelve un false, no hay más elementos y corto, por ejemplo, dentro de un while. Esto podría ir perfectamente. Next, a diferencia de hashNext, me devuelve directamente un elemento, ¿sí? El siguiente elemento dentro de la colección para que yo haga lo que yo quiera. Si esto es un objeto, podría acceder a sus elementos. Y remove lo que va a hacer es borrar algo dentro de la colección. Entonces, chequen esto. Puedo crear un array list común y corriente, agregarle dos elementos A y B, y después lo que voy a hacer es asociarle un iterador. Este sería el iterator. Si mi array list se llama lista, yo lo que voy a hacer es decir, a lista le asocio o le vinculo un iterate, ¿sí? Y esto lo guardo en un objeto de tipo iterator. A partir de entonces yo puedo usar un while y decir, mientras que este iterator tiene más elementos, while has next, si esto da true,
entonces entro al while. Si esto da false, porque no hay más elementos, salgo del while. Y bueno, lo que voy a hacer es acceder a su elemento, por ejemplo, al siguiente elemento que queda dentro de la colección para trabajarlo como yo quiera. Si esto fuera un número, lo puedo mostrar. Si esto fuera un objeto, puedo acceder tal vez a mostrar el elemento dentro del objeto. Y así sucesivamente. Entonces, iterator siempre tiene estas partes, ¿no? Siempre tiene esta forma, ¿no? Asociamos el iterator, paso uno, a un array list, por ejemplo, o lo que sea. Paso 2, armo un while que tenga yo la condición hashNext para saber si hay más o no elementos y recorrerlo. Paso 3, si hay un elemento, puedo acceder a él a través del método next, ¿sí? Esto me va a devolver el siguiente elemento para que yo lo trabaje dentro del while como se me ocurre. Y bueno. Así podemos ordenar las conexiones y trabajar, bueno, un poco más todo esto, ¿no? Podemos armar array list de libros, conjuntos de animales. Ustedes chequen estos ejemplos, ¿no? O agendas, simplemente directorios telefónicos. Recuerden que a su vez tenemos métodos que se pueden sobreescribir, por ejemplo, usando el override del toString para que nos muestre el objeto como nosotros queremos. Y de esta misma manera hay que reescribir ciertas cosas como el método equals y el método compare, ¿sí? En este caso tenemos un método que implementa en la interfaz comparator. Esto lo que tiene básicamente es un método compare. Compare me devuelve un número que va a ser 0 si son iguales o 1 si no lo son, ¿sí? O distinto de 1, ¿no? Entonces fíjense que como este método de la clase comparator, tiene una forma muy específica. ¿Qué va a pasar? ¿Esto me va a dar verdadero? ¿Me va a decir que son iguales? Si dos objetos son idénticos. El mismo objeto tienen que ser. Casi que, supongamos que tenemos dos personas que se llaman Juan Pérez, mismo DNI incluso, va a decir que no son iguales, son distintas instancias, se encuentran en distintas posiciones de memoria. Entonces ya es como que está muy puntilloso y para que nuestra comparación nosotros queremos decir, bueno, son iguales, si tienen el mismo nombre ya son dos personas iguales, ¿sí? Entonces podemos redefinir nuestro método compare, sobreescribirlo para que se adapte a nuestras expectativas de igualdad. En este caso, el compare va a comparar dos objetos de tipo perro y vamos a decir que dos perros son iguales si tienen la misma edad. Punto. No necesito comparar más nada. Entonces en este caso voy a decir, bueno, P1 perro1.getEdad es menor que la edad del otro perro, entonces retorna menos, porque uno es menor que otro. Si no, si son iguales, que retorne 0, pues ambos perros van a ser iguales. Y si no, ya que retorne 1 porque el otro perro 2, es mayor que el perro 1. Entonces de esta manera podemos redefinir nuestro método compare para poder usarlo en el código que queramos. Entonces, nuestro método está así, después lo podemos usar implementándolo, ¿sí? Como con, por ejemplo, collections.sort. Esto, sort, me va a ordenar una colección. ¿Qué colección? Una array list. ¿Por qué uso esto yo así? Y bueno, porque es una array list y el array list por ahí no está ordenado y de esta manera lo podemos ordenar. Si usáramos un hash set, no hay necesidad de hacer esto porque lo ordena automáticamente. Por ejemplo, no una hash set, sino un tree set. Pero en este caso sí podemos decir, bueno, collection.sort, dentro de esta colección de perros, llamemos al método compararedad, que es este que hemos descrito acá arriba, ¿sí? Y este método lo que me va a hacer es devolver 0 o 1 para cada uno de los elementos dentro de la colección. Entonces, haciendo ese método con sort, simplemente en una línea vamos a agarrar y vamos a comparar cada objeto y vamos a ordenarlo. Y me va a devolver la misma colección, pero ahora ordenada. Y es más, si yo quisiera, puedo agregarlo .desc para que me lo haga en forma descendente o ascendente. En cuanto al tema de las comparaciones, voy a mostrar un último ejemplo. Si yo quisiera comparar dos cosas acá. Yo tengo argentinos y tengo ciudadanos. Y bueno, los ciudadanos es una persona que tiene nombre, apellido y edad. ¿Y qué voy a tener que hacer? Sobreescribir mi método toString y sobreescribir este método que es el equals. Este método equals me va a permitir identificar si dos ciudadanos son iguales. Entonces, recuerden que instance of es el operador que me dice si un objeto es de un tipo de dato. Entonces, obj es un objeto que viene acá. Es un método que recibe un object, así que siempre va a venir un object. Y voy a decir, si este objeto es una instancia de ciudadano, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es compararlo con otro ciudadano.
¿sí? Lo voy a comparar con otro ciudadano. Entonces voy a decir, este objeto que viene por acá, que ahora lo casteo, fíjense que esto es un casteo forzado a ciudadano, voy a decir, este método es igual a este objeto, this, el objeto que está llamando este método, es igual su nombre es igual al nombre del otro objeto, ¿sí? En este caso, voy a decir que si esto coincide, el método equals me va a dar true. Pero además quiero que diga que son iguales y además tienen el mismo apellido. Así que puedo decir y doble ampersand para la conjunción. El apellido de this, de este objeto, es igual al apellido del objeto que viene por parámetro, que es este que viene acá, y además coinciden en la edad, entonces realmente voy a decir true, son iguales, ¿sí? Si coinciden los tres atributos, voy a decir que los ciudadanos son iguales. Y si no, si hay alguna diferencia entre los tres, voy a decir que ya no lo son. Todo esto si lo que llega es una instancia de ciudadano. ¿Por qué? Porque yo voy a comparar a este objeto, que es un ciudadano, contra otro ciudadano. Ahora, si yo recibo un ciudadano contra un perro o contra un libro, es obvio de que ya no son iguales. O sea que si no son del mismo tipo, del mismo instance of, directamente devuelvo false. Pero si llegan a ser de la misma clase ciudadano, ahora hay que comparar qué es lo que yo quiero. Acá podría haber dejado simplemente el nombre y decir son iguales, simplemente con que tengan el nombre y listo. Pero estoy decidiendo comparar todos estos atributos, nombre, apellido y la edad. Esto por un lado. Otro método que tenemos que sobreescribir es el método hash, ¿sí? Esto lo hacemos así, simplemente objects.hash y acá vamos a decir, ¿qué es lo que quiero comparar? Y bueno, el nombre, el apellido y la edad. Yo recién les dije, voy a tomar el nombre nada más para determinar esta igualdad. Bueno, puedo perfectamente tomar el nombre. Fíjense que me largaba un error y es porque acá en el hash yo tengo que decir el código hash solo depende del nombre. Y si no, voy a decir comparo dos, tres cosas más. A ver qué me dice ahí. Que espera un paréntesis. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí me quedaría, si se llaman Juan, ya son iguales. Ahora, de la otra manera, tienen que llamarse Juan Pérez y el mismo DNI. Espero que se haya entendido con esto. Lean la guía. Las colecciones son lindas, es mucho tela para cortar, pero confío en que con la práctica estas cosas se van a ir aclarando y créanme que después son una herramienta muy útil. Ahora sí, a trabajar con esta nueva etapa que empezó. Cualquier cosa me dejan las consultas.